Muy buenos días, buenas tardes a todos las personas que nos estáis acompañando. De forma puntual, iniciamos el seminario web sobre las personas adultas mayores en la era digital, cómo el lenguaje claro y la ciberseguridad garantizan el acceso a la información. Este evento, organizado por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como maestra de ceremonias, quien les habla, Mari Carmen Peral Morales, especialista de la Dirección General de Educación y ETP de la Organización de Estados Iberoamericanos, le comunicamos que esta sesión está siendo grabada y podrá estar disponible a partir de mañana en nuestros canales de YouTube, tanto de la OEI como de la OISS. Para dar comienzo a este espacio de diálogo, formación y reflexión, comenzamos con el saludo en vídeo de nuestros secretarios generales. En primer lugar, escucharemos las palabras de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la señora Gina Magnolia Riaño Barón. Estimado Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, estimadas y estimados ponentes y asistentes a este encuentro web, bienvenidos y bienvenidas a este tercer seminario convocado conjuntamente por la OEI y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Este espacio se integra en la segunda fase de nuestra alianza estratégica por una agenda pública orientada a combatir la soledad no deseada y la brecha digital en las personas mayores. Agradezco al equipo de la OEI y de la OIS por el trabajo que vienen realizando para la implementación de acciones para combatir la soledad no deseada y la brecha digital en las personas adultas mayores. Nuestras instituciones impulsan este foro en alineación con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 10, y el propósito central es visibilizar que una comunicación accesible y una cultura de digital articulada desde el acompañamiento institucional constituye una condición indispensable para garantizar la inclusión plena en la sociedad de la información. En la actualidad, la población mayor se enfrenta diariamente a un entorno digital diseñado en gran medida sin considerar sus realidades particulares. Esto genera barreras invisibles que erosionan su autonomía y limitan el ejercicio de sus derechos ciudadanos. En este contexto, el lenguaje claro es garantía de derechos y emerge no como una recomendación técnica, sino como un imperativo democrático, definido como aquella comunicación estructurada para que el destinatario comprenda la información de manera expedita, íntegra y unívoca. El lenguaje claro es una herramienta jurídica para salvaguardar los derechos fundamentales. Este enfoque encuentra un sólido respaldo en la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos de los Entornos Digitales. Dicho documento consagra que el acceso a la administración pública y a los servicios esenciales debe concebirse bajo criterios estrictos de accesibilidad cognitiva y lingüística. Paralelamente, la ciberseguridad no debe operar como un factor de exclusión o disuasión por temor, sino como una política de protección y confianza ciudadana. Garantizar entornos digitales seguros es salvaguarda de la dignidad de las personas mayores. En este ámbito es relevante destacar el rol de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social como entidad promotora del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre las necesidades y situación de las personas adultas mayores. En él ejercemos la Secretaría de la Unidad Técnica, así como hacemos esfuerzos en la elaboración de un próximo protocolo iberoamericano sobre edadismo, un instrumento clave para erradicar cualquier sesgo de discriminación por motivos de edad en la región. Lograr que ninguna persona adulta mayor quede al margen de la transformación digital es un deber ético y global. Confío en que las reflexiones y el intercambio de experiencias de esta jornada contribuirán de manera decisiva a este propósito común. Les deseo muchísimos éxitos y agradezco su presencia. Muchas gracias.
Tras el mensaje de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, motivador e inspirador, a continuación podremos oír el saludo del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, el señor Mariano Jabonero Blanco. Mis más cordiales saludos a todos y a todas desde la OI. Tengo el honor de dirigirme a todos ustedes con motivo de la presentación de la Agenda Pública de Trabajo para combatir la soledad no deseada y la brecha digital en las personas adultas mayores. Esta es la segunda fase de una iniciativa que surgió hace un tiempo, en el que venimos trabajando desde el año 2021 y que en su momento de arranque tuvo el privilegio de ser suscrita también como testigo de honor por la Fundación Astur, que preside nuestro admirado don Enrique Iglesias. Todo ello se enmarca en un momento histórico importante y distinto a lo vivido hasta la fecha, que es la transición digital. La transición o transformación digital está afectando la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras, y en ella hay un factor diferenciador, que es aquel que afecta a las personas adultas, a los adultos mayores, como es su inclusión digital por sus circunstancias particulares, sus trayectorias de vida y sus circunstancias de convivencia ciudadana. Trabajamos juntos, como decía antes, la OISS y la OI, y en este proyecto que ya ha dado sus frutos, ha tenido ya aportes notables de gran interés, como puede ser la publicación del protocolo iberoamericano para el acceso digital de las personas mayores, la realización de talleres online de escritura, en la cual de una forma u otra son autobiografías de esas personas que nos han antecedido en sus etapas vitales, por otra parte también en la creación de guías y material de difusión y de formación, y una serie de webinarios que hemos realizado en torno a esta materia. El webinario que hoy presentamos, que introduce estas palabras, se titula Personas mayores en el área digital, cómo el lenguaje claro y la ciberseguridad garantizan el acceso a la información. Vayamos con la primera parte, el lenguaje claro. El lenguaje claro tiene una intención, y es que nadie se quede atrás, es que sea algo accesible, inteligible y asumido por las personas, y no evitar, digamos, lenguajes que son al final jergas, que lo que hacen es que impiden el acceso, impiden la comprensión e incluso facilitan, digamos, una cierta capacidad de engaño hacia las personas. Tenemos que acercar las instituciones a la ciudadanía, y la única forma, o la mejor forma de hacerlo, es a través de un lenguaje conciso y claro que afecte a todos por igual y que todos se entiendan y que pueda servir para construir relaciones. En segundo lugar, el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho fundamental, y más en estos tiempos en los cuales hay una información digital que en ocasiones es pura banalidad, en otros casos, digamos, son posverdades, son trampas. En este momento, el derecho a la información es un derecho democrático y que tiene que hacerse, además, como decíamos antes, a través de un lenguaje claro, de forma que cada ciudadano o ciudadana comprenda perfectamente qué es lo que se está contando y sea consciente y sea partícipe de su realidad. Y por último, quería hacer, ya para terminar esta intervención, una llamada a la acción a todos ustedes, porque nosotros desde la OI reafirmamos este compromiso con este proyecto, es ayudar a las personas mayores a una mejor convivencia, mayor calidad de vida, ayudar a que, digamos, sean unas personas conectadas y que superen esa soledad no deseada que no es buena para nadie. Y por ello invitamos, y hacemos una convocatoria, a todos los profesionales e instituciones a participar en este esfuerzo, a sumarse a este esfuerzo, porque así construiremos lo que pretendemos en el último caso, una Iberoamérica más justa, más informada, más inclusiva y con mejor nivel de bienestar para todos y para todas. Una vez más agradezco la alianza con la OISS, otra organización iberoamericana con la cual compartimos muchos esfuerzos, muchos intereses y muchas ilusiones. A todos y a todas ustedes, muchas gracias, y espero que este webinar sea un éxito.
Con los saludos de nuestros secretarios y dando la bienvenida a los siguientes representantes que nos acompañan, quiero dar la palabra y la intervención a Holman Jiménez, director de programas de la OIS, promotor y garante de esta iniciativa desde este comienzo. Holman, buenas tardes. Buenas tardes, Maca, muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan desde América Latina. Buenas tardes para quienes están a este lado del Atlántico. Buenas tardes, Maca y equipo. Queremos agradecer la presencia de las personas asistentes a este webinar, así como a las personas ponentes que nos acompañan y que nos permiten tener una visión más amplia para superar las barreras que marcan, en muchos casos, la era digital en el acceso a las personas mayores a la información y a servicios digitales. La brecha digital que afecta a este grupo de población es real y documentada. Pero existe una dimensión de esa brecha que recibe menos atención que la que merece, la comunicativa. Por ello, la pertinencia de este seminario es sobre las personas adultas mayores en la era digital, cómo el lenguaje claro y la ciberseguridad garantizan el acceso a la información. Recordemos que el 21 de julio del año pasado efectuamos el seminario web Ciberseguridad y experiencia de proyectos vinculados a las personas adultas mayores, que puso la lupa sobre el tema para cerrar las brechas y proteger derechos. Y el pasado 5 de marzo de este año hemos llevado a cabo el seminario web Innovación Intergeneracional y Ciberseguridad, Inclusión Digital y Protección de las Personas Mayores en la Sociedad Digital. El seminario que puso el foco en los derechos digitales de las personas adultas mayores de Iberoamérica y cómo el papel relevante del acompañamiento generacional era fundamental. Estas iniciativas conjuntas entre la OIS y la OEI en esta segunda fase también pretenden poner a disposición de las personas mayores una breve guía práctica de consejos de ciberseguridad que ponga de relieve la centralidad de las personas a la hora de abordar las tecnologías emergentes que está elaborando los Centros Iberoamericanos de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos CIAPAD de la OIS y el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CEAPAD, perteneciente al Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO de España. Eliminar barreras comunicativas y proteger a las personas mayores frente a estafas es clave para evitar que la brecha digital vulnere su independencia y sus derechos. Con lo cual, evitar jergas y anglicismos en trámites de diferente índole como las bancarias o públicos, entre otros, es vital para que las personas mayores puedan gestionar sus asuntos de una forma autónoma. Esperamos que este seminario les resulte de interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Holman. A continuación, y como siempre, para completar y enriquecer este diálogo, tenemos a nuestra directora general de Educación y Educación Técnica Profesional de la OEI, Tamara Díaz Fout. Tamara, contigo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maca. Un placer acompañar en este espacio de apertura. Un saludo muy especial a Holman y, por supuesto, a todos los colegas también de OIS y un agradecimiento por todo el trabajo realizado a ambos equipos. Bueno, antes de nada, mandar un saludo muy afectuoso a todos y a todas los que nos acompañáis en este espacio de diálogo, de reflexión. Y un agradecimiento también muy especial a los especialistas que luego vamos a tener ocasión de escuchar, que van a compartir de manera generosa sus conocimientos en torno a un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, ¿no? Se ha mencionado que como venimos ya desde el año 2021 en una colaboración que ha dado frutos, Holman comentaba, productos, protocolos, trabajos que se han venido desarrollando y espacios también de diálogo que me gustaría destacar, que aparte de tener la capacidad de ser espacios donde compartir conocimiento, visibilizar buenas prácticas, tienen el valor añadido de ser espacios donde las personas, los adultos mayores, son escuchadas, tienen su voz, tienen su reconocimiento, que consideramos es algo fundamental si realmente queremos avanzar hacia soluciones que sean verdaderamente inclusivas. Y sobre esta cuestión, de manera muy breve, me gustaría compartir 3 reflexiones.
La primera es que cuando hablamos de inclusión digital, estamos hablando al mismo tiempo de un componente muy fuerte, tiene un componente muy fuerte de diseño institucional. Lo hemos visto en los webinarios anteriores, ¿no? Que no solamente acercar la tecnología a las personas es suficiente. Necesitamos que realmente las instituciones transformen de alguna manera la manera en que comunican, cómo diseñan los servicios, cómo generan confianza. Y en este punto, el lenguaje claro, que es el tema que vertebra este seminario, este webinar, pues es un paso definitivo en este camino. Una segunda idea que tiene que ver con las temáticas que abordamos, ¿no? Y es cómo realmente la soledad no deseada y la brecha digital están profundamente conectados, ¿no? Cuando hablamos de exclusión digital, no solamente estamos hablando de una limitación en el acceso a una información, sino estamos también hablando de una intensificación, por decirlo de alguna forma, de aislamiento social. Es decir, cuando trabajamos por facilitar un acceso significativo, seguro a lo digital, al mismo tiempo estamos también abriendo a la participación, al vínculo social, ¿no? Y finalmente, una última idea que yo creo que está en el corazón de estos espacios de intercambio que tenemos, y es que este tipo de cuestiones es fundamental abordarlos desde el compromiso colectivo. Este webinar es un ejemplo más, otras muchas iniciativas en las que también se está trabajando desde los organismos internacionales, pero desde las administraciones públicas, en colaboración con sociedad civil, sector privado. Yo creo que bajo el convencimiento de que solamente podremos, desde una mirada colaborativa, lograr soluciones que funcionen y que lleguen a quienes más los necesitan. Bueno, desde la OEI seguimos muy comprometidos con esta agenda, impulsando este tipo de iniciativas en alianza y con el objetivo claro de lograr pues, una Iberoamérica más conectada, pero una Iberoamérica más inclusiva y más humana. Muchísimas gracias y muchos éxitos en la jornada. Muchísimas gracias, Tamara. Y justo mencionabais, bueno, desde los secretarios, pasando por Holman y por ti, a todos los especialistas y personas que nos acompañan esta tarde. Y ha llegado el momento de escuchar esta ponencia que todos nosotros y nosotras y los asistentes desde el otro lado están esperando, que viene de la mano de Clara Delgado Santos. Ella es logopeda del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Inserso en España, que mencionaba antes Holman, que es una de las entidades que está colaborando en la elaboración de esa guía breve sobre ciberseguridad. Además, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Derechos Humanos con especialidad en discapacidad y graduada en Trabajo Social. Fue presidenta del grupo técnico que elaboró la primera norma técnica sobre lectura fácil y actualmente participa en grupos de normativas técnicas nacionales, europeas e internacionales vinculadas a accesibilidad cognitiva y al lenguaje claro. Imparte cursos, talleres, conferencias sobre esta temática y mantiene un firme compromiso en su ejercicio profesional con el derecho a la comunicación, el acceso a la información para todas las personas en condiciones de igualdad real. Y el título de la ponencia que nos trae justo tiene que ver con este compromiso, puesto que se denomina entornos digitales para todas las personas, accesibilidad cognitiva y lenguaje claro. Muy buenas tardes, Clara, gracias por acompañarnos hoy en este seminario web para Iberoamérica. Muchísimas gracias. Si les parece bien, voy a compartir una presentación. Si sois tan amables de confirmarme que se ve todo bien. Perfecto. Vale. Se ve, bueno, se ve sí. bien. Bueno, pues por supuesto empezar con un saludo. Buenas tardes en España, buenos días en América Latina. En primer lugar, por supuesto, darle las gracias a la organización por invitarme a iniciar esta jornada con una
ponencia que, aun breve, creo que va a reforzar esos objetivos comunes que en las tres presentaciones que acabamos de ver, creo que todos compartimos, sobre esa reflexión y toma de conciencia del papel que tenemos las administraciones públicas, las entidades privadas y la sociedad en general sobre la implementación de la accesibilidad cognitiva en el ámbito digital y su herramienta de despliegue en lenguaje claro. Para ello, en primer lugar, es esencial comprender de qué estamos hablando, qué es la accesibilidad cognitiva y qué es el lenguaje claro. Me permite utilizar la legislación española. En España, el concepto de accesibilidad cognitiva se recoge como parte de la accesibilidad universal. Se recoge en el preámbulo de la Ley 6/2022 de regulación de la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Y en el preámbulo se subraya que existe un consenso técnico, académico y social para definir la accesibilidad cognitiva como esa característica que tienen los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación. Por lo tanto, implícita está en esta fácil comprensión y comunicación el lenguaje claro. Lenguaje claro que podemos definir conforme a la Federación Internacional del Lenguaje Claro como un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información. Esta definición también se recoge en una norma ISO, que es una norma internacional que a su vez ha sido acogida como norma técnica española, que forma parte de una serie de normas. Esta es la primera parte de esa serie de normas, la 24495, parte 1, lenguaje claro, principios, rectores y directrices. Brevemente, esos principios rectores son el principio de pertinencia, encontrable, comprensible y utilizable. Para que se hagan una idea de qué significa cada uno de estos principios, digamos que el principio de pertinencia está destinado a que las personas obtienen la información que necesitan del documento y por lo tanto está más bien destinado a entidades autoras, a personas autoras que antes de redactar el documento seleccionan esos contenidos pertinentes para aportar esa claridad en la transmisión de la información. No se trata de no dar toda la información, se trata de tomar conciencia de que muchas veces demasiada información desinforma. El segundo principio es el principio denominado encontrable, localizable. Quizá ahí la traducción que se hizo al castellano no fue muy lograda, al español no fue muy lograda, pero bueno, el principio que se denomina encontrable implica que las personas lectoras pueden encontrar fácilmente lo que necesitan. Es decir, una vez que ven el documento, detectan fácilmente qué tipo de documento es y además tiene un diseño y una estructura tan claros que pueden encontrar la información que están buscando. El tercer principio es el principio de la comprensibilidad. Muchas veces pensamos que el lenguaje claro comienza en este principio y es muy importante saber que hay otros dos principios mucho antes, aunque todos ellos convergen entre sí. Pero es muy importante entender que el lenguaje claro no solo son las palabras. Es verdad que tiene un peso muy importante, pero es importante tener esto en cuenta. El principio de comprensibilidad, pues como su propio nombre indica, es que las personas pueden entender más fácilmente ese contenido lingüístico que se vuelca, que se escribe, que se redacta en un documento. Y por último, está el principio de utilización. ¿Y qué quiere decir? Pues que la persona comprende toda la información porque está esa información pertinente, porque está bien estructurado y porque se cuenta de una manera clara y por lo tanto puede usar esa información. Este principio es un principio transversal al resto de los documentos porque se va trabajando a lo largo de la elaboración del documento y durante el tiempo de vida de ese documento, durante el tiempo que está difundido, publicado, para comprobar que efectivamente las personas pueden utilizar esa información. Esos son los principios del lenguaje claro. Ahora bien, la accesibilidad cognitiva, entonces, como condición previa, como nos establece muy bien el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el lenguaje claro como uno de sus instrumentos,
contribuyen, por así decir, a lo que podríamos considerar un ecosistema de comunicación cognitivamente accesible e inclusivo para las personas que así lo deseen. Es decir, no olvidemos que detrás de lo digital, además de lo digital, hay una comunicación personal. Lo que no tenemos que hacer es que lo digital se convierta en no humano, sino precisamente humanizar ese contenido y ese entorno digital. Las personas que así lo deseen sean partícipes protagonistas en esa sociedad tecnológica. Por lo tanto, yo lo que planteo es que para comprender mejor este planteamiento, utilicemos como base el modelo ecológico del desarrollo humano formulado por Bronfenbrenner, porque así podemos representar la realidad digital en múltiples niveles interdependientes e identificar con mayor claridad el papel que tiene cada uno de ellos en esa construcción de un ecosistema cognitivamente accesible en un marco digital, partiendo de un aspecto de un sistema macro, donde el pilar fundamental, el valor fundamental es la accesibilidad universal y su consideración como aspecto social del derecho de acceso, hasta cada política pública, cada normativa, cada actuación concretada en determinadas en las administraciones, en las entidades privadas, en determinados ámbitos de interacción, y a nivel micro, es decir, en cada diseño y en cada texto, en cada plataforma, en cada página web donde la persona interactúa. Vamos a ver un poquito con más detalle, brevemente, cada uno de ellos. Vamos a ver qué es esto del ecosistema digital accesible. Si partimos de un nivel macro, la accesibilidad cognitiva digital y el lenguaje claro se tienen que concebir vinculados, ya no solamente con el principio de accesibilidad, sino con los valores de la libertad, de la igualdad y de la no discriminación. Además, esos valores tienen que ser un compromiso, eso tiene que ser como un fundamento de ese compromiso de cambio que tiene que haber estructural en las políticas públicas que, por así decir, impulsen una cobertura digital que sea accesible, pero también sostenible en el tiempo y además en todo el territorio, incluido las zonas rurales. Avanzando desde ese marco general en legislación y en normas que apuesten no solo por la eliminación de barreras arquitectónicas, barreras tecnológicas, sino por el fomento de una ciudadanía digital que esté basada en la equidad y en el respeto a la diversidad, y esto es muy importante, en las formas de acceso, de comprensión y de interacción. Sintetizando los niveles exo y meso, porque el tiempo nos apremia y la jornada es muy interesante. En estos niveles, la accesibilidad cognitiva digital y el lenguaje claro tienen que aterrizar ese compromiso institucional, tienen que aterrizar ese compromiso de transformar las instituciones para que sean más accesibles desde el punto de vista cognitivo. Por lo tanto, tenemos que pensar en todos aquellos ámbitos digitales, sean educativos, sanitarios, sociales, culturales, de justicia, estableciendo también mecanismos de coordinación entre ellos, tanto internos como externos entre sí, para asegurarnos la cadena de accesibilidad. Implica, por tanto, promover y organizar actuaciones como capacitar al personal que tiene que llevar a la práctica la accesibilidad cognitiva digital. Implica, por lo tanto, implementar y cumplir normativa técnica. No se trata solo de crear normativa técnica, sino de implementarla y de cumplirla. Por lo tanto, convocar sistemas de seguimiento y evaluación del cumplimiento de esa legislación y de la normativa. Y en todo esto, asegurar la participación de las personas con dificultades de acceso cognitivo, porque son ellas las principales protagonistas de todo este proceso transformador. En estos niveles hay que aterrizar esos planes y esos programas y actuaciones, eliminando barreras de accesibilidad cognitiva desde esa perspectiva de sostenibilidad y también vigilar que en esos ámbitos de actuación no se rompa la cadena de accesibilidad. Y pongamos un ejemplo. Imaginemos que Josefa quiere pedir una ayuda social y llega a la sede electrónica de servicios sociales, es accesible y puede seguir el trámite sin problema. Pero necesita un certificado de Hacienda para completar la ayuda. Llega a la sede electrónica de Hacienda y esa sede electrónica no es accesible. Esa ruptura de la cadena de accesibilidad impide que Josefa pueda pedir esa ayuda social. Por lo tanto, todos los ámbitos de interacción en cada uno de los niveles tienen que funcionar como un reloj, tienen que ser sincrónicos, tienen que funcionar combinados, tiene que haber cooperación, tiene que haber una colaboración mutua.
bajando ya a ese nivel micro, a esa concreción que puede haber en esa interacción digital que la persona hace para sacar una entrada, para inscribirse en una jornada, en un webinar, para pagar unas tasas, para sacar un billete de un transporte. Vamos a aterrizar en ese entorno ya más cercano a la persona. Aquí se materializa el resultado de todas las anteriores decisiones. Aquí se materializa ese valor. Aquí se materializan esas programaciones, en la realidad de vida de esas personas. Y aquí es donde se detectan esas barreras más inmediatas que impiden ese acceso cognitivo en condiciones de igualdad real en esos entornos digitales. Voy a centrarme en 3 dimensiones, basándome en las fichas 7 y 8 de una serie que elaboramos hace tiempo en el CEAPAD sobre accesibilidad cognitiva por derecho. La 7 hablaba del diseño de productos y servicios, la 8 la interacción con la tecnología, que aunque ya las editamos hace tiempo, la verdad es que no han perdido digamos, están actualizadas. Bueno, no han perdido su potencia, se mantienen todavía en vigor. En primer lugar, el diseño, es decir, lo que la persona ve frente a ella cuando interactúa con una página web, cuando llega y ve un formulario, cuando ve un documento en PDF, ¿no? Es decir, ese diseño que tiene que ofrecer esas claves para identificar qué es cada elemento, para qué sirve. Lo tengo que diferenciar por función, porque yo tengo que saber cuál o cuáles son los que necesito activar según cuál es mi objetivo. Todo ese diseño que tiene que ser coherente, que tiene que ser organizado, que tiene que ser lógico. Además, sin incluir elementos que distraigan, que sobrecargan cognitivamente la atención. Hablamos del texto. Aquí las recomendaciones del lenguaje claro son muy importantes, partiendo del principio de comprensibilidad. Hablamos de texto que puede aparecer en los menús, de texto que puede aparecer en los botones, de texto que puede aparecer en el contenido web, en un documento PDF, pero también en un audiovisual que después también aparece subtitulado, bueno, al mismo tiempo, subtitulado, ¿no? Bueno, pues entonces ese texto tiene que utilizar, como decían en las introducciones, palabras frecuentes, evitando tecnicismos sin simplificar, pero yo siempre digo, pero no tenemos que olvidarnos que no tenemos que simplificar en exceso. ¿Y por qué? Porque el conocimiento del lenguaje, el conocimiento que nos transmiten las palabras, empodera a la ciudadanía. Tenemos que también utilizar el lenguaje claro como una herramienta de empoderamiento y a veces evitar tecnicismos. Tenemos que hacer un balance de no quitar el tecnicismo, pero hacer una explicación para que la persona ese tecnicismo, esa palabra que puede ser muy compleja de entender, pero que tu entorno de alrededor, donde puedes moverte, un entorno que pueda ser excesivamente burocrático, y es donde te tienes que mover, tú puedas entenderlo. Por lo tanto, es muy importante también hacer un equilibrio en esa sencillez sin perder el empoderamiento que le podemos dar a la ciudadanía cuando estamos utilizando el lenguaje claro. Frases cortas, gramática sencilla, palabras, párrafos que no presenten varias ideas, las abreviaturas, las imágenes, es muy importante, ese complemento que te pueden dar las imágenes, siempre que no sea un distractor, siempre que se coloquen en espacios que no dificulten la lectura, siempre que ayuden a la comprensión del texto. Y hay un aspecto muy importante en esa interacción, donde la accesibilidad cognitiva y el lenguaje claro tienen un papel esencial. ¿Qué es esa interacción? Esa interacción es esa bidireccionalidad que se crea cuando la persona activa un elemento, recibe una respuesta que tiene que entender para actuar en consecuencia. Y eso tiene que permitir que las respuestas recibidas por la persona ya no sean solo comprensibles, sino además en el modo o combinación de modos que sea adecuado para la persona, teniendo en cuenta sonido, vibración, audio, escrito, imágenes. Además, no debemos olvidar la cadena de accesibilidad. La persona puede realizar todo aquello que desea desde que entra en contacto con el entorno digital hasta que termina su interacción. En muchas ocasiones hay interacciones que requieren un tiempo límite. Esto debería adecuarse a las necesidades de la persona o la posibilidad siempre de eliminar ese requisito máximo de tiempo. Y también ofrecer claves de recuerdo durante todo el tiempo que la persona necesita interactuar en ese entorno digital.
sin olvidar que las personas somos un todo integrado. No solamente tenemos que incorporar la accesibilidad cognitiva, sino también la física y la sensorial, y los materiales audiovisuales, que además estarán con un guión en lenguaje claro. Tienen que incluir lengua de signos, tienen que incluir la audiodescripción, tienen que incluir ese subtitulado de la locución en lenguaje claro. También los formularios o cualquier documento escrito tiene que ser accesible a un lector de pantalla para garantizar ese acceso a la información a las personas con discapacidad visual. En definitiva, y no quiero extenderme más, les propongo, creo que cinco objetivos que nos podemos marcar, espero a corto y medio plazo. El primero, cuando pensemos en la accesibilidad cognitiva y cómo podemos incorporar la accesibilidad cognitiva, que le demos siempre un enfoque multinivel y sistémico en la implementación de esa accesibilidad universal basado en los derechos humanos y en la diversidad que hay de interacción, de comunicación y de comprensión. Articular siempre medidas desde la transversalidad de esos entornos y estructuras organizativas. Es decir, no nos olvidemos nunca de la continuidad en la cadena de la accesibilidad. Muy importante promover la cultura digital inclusiva, es decir, la tecnología actual, pero la que viene en el futuro con la inteligencia artificial, no divida y ni excluya. Y para ello hay que impulsar planes de formación accesibles para la ciudadanía que capaciten a las personas con discapacidad y a las personas mayores en esas competencias tecnológicas que son necesarias para aprender a actuar en las nuevas tecnologías emergentes. Es muy importante que sean, por así decir, protagonistas principales de ese contenido digital que se está diseñando para ellas, mediante esos mecanismos de participación y evaluación continua que también tienen que ser accesibles, tomando en cuenta su experiencia digital y evitando así o que reaparezcan barreras que previamente se han eliminado o que se generen otras nuevas. Y para mí yo creo que esta es quizá mi conclusión más importante. Tenemos que concebir la tecnología cognitivamente accesible no como un fin. No buscamos que la tecnología sea cognitivamente accesible. Lo que tenemos que pensar es que es un medio para que las personas con discapacidad y personas mayores deben tener a su disposición porque les garantiza que alcancen los objetivos que desean para el desarrollo de su proyecto vital. Y con esto espero haber no solamente consolidado las ideas y los objetivos que se han expuesto en las primeras intervenciones, sino haber compartido un poco cómo nosotros vemos ese ecosistema en el que cada uno tenemos una parte importante para poder construir y entre todos, pues bueno, construamos un ecosistema cognitivamente accesible para todas las personas. Ese es mi correo electrónico para cualquier cosa que necesiten. Agradezco de nuevo a las organizaciones el haberme invitado y quedo expectante para escuchar el conversatorio que seguro que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Clara. Buenos días y buenas tardes para las personas que nos siguen según corresponda. Reiteramos las gracias, muchísimas gracias, Clara, por esta interesantísima ponencia en la que hemos podido ver explicada la importancia del lenguaje claro y la accesibilidad cognitiva en el entorno digital como un ecosistema de comunicación cognitivamente accesible que concibe desde los derechos humanos y que está vinculada a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación de las personas. Ahora pasamos a la segunda parte de este seminario web en el que nos acompañará un panel de personas expertas con quienes trataremos un tema crucial, que es la consolidación del uso del lenguaje claro en la inclusión de las personas adultas mayores en la era digital. Antes de comenzar, recuerdo brevemente la dinámica del panel. Cada panelista contará con apenas 3 minutos, va a ser sumamente breve, para responder a las preguntas que están a su cargo. Comenzamos con la doctora Claudia Poblet, que es directora del programa de Lenguaje Claro y Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Doctora Poblet, ¿me escucha? ¿Está por ahí? Sí, estoy con la acá. cámara No sé si accesible? me escuchan. Sí, Sí. tengo la cámara y no sé si me escuchan. Muy bien. Sí, se le escucha muy bien. Gracias. La primera pregunta es la siguiente. ¿El lenguaje oscuro o excesivamente técnico en los servicios digitales no es solamente un problema de comprensión, sino que también constituye una barrera de acceso? En esa medida,
¿En qué medida la ausencia de lenguaje claro en el entorno digital constituye realmente una vulneración de los derechos de las personas adultas mayores y cómo podemos mejorar? Bueno, en primer lugar quiero saludar y agradecer la invitación. Buenas tardes de acá de Madrid y buenos días en Latinoamérica. A ver, frente a este tema, creo que los beneficios o los derechos que se ven afectados con falta de lenguaje claro, en términos del adulto mayor, ¿cierto? Son, desde mi punto de vista, todos. Pero principalmente, se ven afectados todos los derechos, pero principalmente creo que el punto más sensible tiene que ver con la pérdida de beneficios sociales. Las estadísticas de la OCDE y otros centros de estudio nos indican, por ejemplo, que este fenómeno del non-take-up, ¿cierto? De la pérdida, de la gran cantidad de pérdida de beneficios sociales que afecta, por supuesto, que los adultos mayores se debe en gran parte a la falta de información clara y pertinente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un vínculo, ¿cierto?, bien directo entre la pérdida de beneficios sociales y la poca comprensión de cómo poder postular a esos beneficios. En este sentido, ¿cierto?, se ve afectado completamente el derecho o a través de que este derecho a comprender se ve afectado, implica, ¿cierto?, que perdamos o que estemos en desventaja con otros derechos como el derecho a la salud, ¿cierto?, el derecho a vivienda, el derecho, ¿cierto?, a otros ámbitos sociales, digamos, en general. Ahora bien, creo que estos problemas o estas falta, ¿cierto? O este derecho que se ve menoscabado, nos afecta a todos, a toda la población en general, pero en particular, ¿cierto? Se acrecientan en la población adulto mayor, ¿verdad? Porque se parte de una serie de mitos, ¿verdad? Que, que afectan y tal vez nos nublan frente a la capacidad de poder mejorar este problema. Por ejemplo, pensar, ¿cierto?, que todos o una gran cantidad de adultos mayores tienen acceso a lo digital, ¿ya? Que les gusta, ¿ya? O sea, partir de esos supuestos o de otros mitos, de alguna manera no colabora a mejorar esta vulneración de derechos. Muy bien, muchas gracias, Claudia. En ese mismo sentido, la segunda pregunta es la siguiente. Si el lenguaje claro ya constituye una vulneración de derechos, la acelerada digitalización de los servicios públicos agrava aún más esta brecha. ¿Cuáles son los principales retos lingüísticos o jurídicos que se plantean para este grupo de población y qué obligaciones concretas deberían asumir las administraciones para garantizar los derechos de las personas adultas mayores? Ya, a ver, espero responder en estos 3 minutos, ¿verdad? Pero está muy relacionado con lo que planteaba anteriormente. Creo que el principal problema que se nos presenta es suponer o partir, ¿cierto?, de supuestos que no están verificados o que no responden a lo que en realidad está ocurriendo. Es decir, por ejemplo, suponer que hay un gran manejo digital por parte de los adultos mayores, suponer, ¿cierto?, que ellos se manejan, que les gusta, suponer que todos los adultos mayores tienen Instagram, ¿verdad? Yo he visto una gran cantidad de beneficios sociales de instituciones que se publican, ¿cierto?, a través, por solo dar un ejemplo, de Instagram, desconociendo que el porcentaje de adultos mayores que usa Instagram es ínfimo en comparación con otras edades, ¿cierto?, o con otras generaciones en este ámbito. Entonces, partir, ¿cierto?, sin ponerse sin ser empático en el sentido de considerar al otro en realidad, es decir, cuando digo en realidad me refiero a que no solo una etiqueta de somos accesibles o nos preocupamos por el adulto mayor, no, sino que en realidad mirar alrededor, ver a los papás, a los abuelos y darse cuenta de lo que en realidad ellos necesitan y quieren. Por ejemplo, tal vez no tendríamos que hacer grandes esfuerzos o la administración no tendría que hacer grandes esfuerzos
si al menos nos preocupáramos por el diseño, por aspectos de diseño, que nos preocupáramos por el tipo de letra que se está usando, por el tamaño de la letra, ¿cierto? Y yendo a cosas mucho más sencillas y cotidianas. No sé si a ustedes les ha tocado observar la velocidad con la que se entrega la información. El fenómeno de entregar el tiempo en las distintas ciudades de Latinoamérica, que es fundamental para mucha población adulto mayor, sin embargo, se pasa con una velocidad tan rápida que los adultos ni siquiera alcanzan, ¿cierto?, a obtener esa información. O sea, cosas que se podrían hacer que no implican ¿cierto?, una gran demanda a la administración. También el hecho de ponerse en el lugar del otro pasa por que la información esté jerarquizada, que sea breve, que sea útil, ¿ya? Que la información responda a preguntas, ¿verdad? A problemas y soluciones, que el contenido sea humano, ¿verdad? Que sea positivo. Y sobre todo, y con esto quiero terminar, dejar de partir de supuestos que en lo empírico no están 100% demostrado. Es decir, asociamos como si fuera 100% real que los términos técnicos presentan o son la principal dificultad para la comprensión, cuando ya hay estudios empíricos que nos dicen que no está radicado 100% en ello. Es más, como recién mencionaba la expositora anterior, abordar el problema de los tecnicismos no es tan complejo hoy en día. Tú puedes aplicar una estrategia de reformulación lingüística que los adultos mayores manejan perfectamente, ¿verdad? Puedes dar un ejemplo, un sinónimo, pero sí deberíamos cubrir cosas que realmente están afectando la comprensión, que está demostrado como es la estructura de la redacción de los documentos. Entonces, creo que esta compleja mirada, digamos, tal vez es más simple si en realidad nos pusiéramos en los zapatos de los adultos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tus interesantísimas respuestas a las preguntas. Ahora vamos a ceder la palabra a don Adolfo Jiménez, que es experto en comunicación y en políticas públicas, es director de comunicación de Ibermutuo España y también colabora con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en diversos espacios. Adolfo, ¿estás por ahí presente? Sí, creo que sí. No sé si se me escucha. Sí, ya se te ¿Sí? escucha y se te ve. Muy bien. Perfecto. Vale. Pues desde el punto de vista del lenguaje claro y la comunicación institucional digital, que convive con tendencias digitales que fragmentan, que informalizan y que aceleran los mensajes, ¿cuáles consideras que son los principales retos para mantener la comunicación accesible y comprensible en ese contexto de fragmentación y de informalización? Bien, yo creo que uno de los problemas, hay que partir de que este problema primero lo han estado dibujando en las intervenciones anteriores muy bien tanto Claudia en este caso como me estaba antecediendo Claudia y Clara, ¿no? Las dos CLs, ¿no? Muy importante. Yo desde el punto de vista de la experiencia, porque trabajo en el ámbito de la longevidad y precisamente de la comunicación clara y de un programa de comunicación clara en una entidad que presta servicios públicos, tenemos que darnos cuenta de que el mayor problema es no dejar nadie detrás. Y este no dejar nadie detrás es mucho más complejo incluso de lo que hemos planteado. Es decir, incluso el hecho de no es lo mismo el problema de la soledad no deseada, el problema de la exclusión digital y el problema de la dependencia digital. Leía un estudio de la Fundación Ferrer y Guardia de final de 2025 en el que planteaba que más del 50% de los mayores consideran que ya no pueden usar la tecnología, ¿vale? Y muchos de ellos, en este caso, también consideran que el 80% consideran que tienen dependencia digital de sus hijos, de otras personas, de alguien que les ayude. Por tanto, tenemos que tener un compromiso desde el punto y hora en que tenemos que superar tanto el lenguaje que trabajamos desde las instituciones, evitar fricciones, trabajar de una manera holística, que es lo que planteaba un poco Clara en este caso, y buscar
evitar el edadismo. Es decir, estos son datos que nos indican que tenemos un compromiso y que tenemos una responsabilidad desde los servicios públicos de orientarnos a que nuestras audiencias sean inclusivas. Y esto es un problema que también, como decía en este caso Clara, se acentúa en las personas. Hay 30 puntos de diferencia entre los jóvenes, entre las personas de menos de 60 años y las personas de más de 60 años. Pero no, eso es un problema que siempre lo hemos tenido las administraciones. Nosotros prestamos servicio público y es importante el hecho de que asumir este reto, porque la responsabilidad de ser entendidos es nuestra. Y eso lo tenemos que comprender los responsables de comunicación de las instituciones. Excelente, muchas gracias. En ese mismo sentido, la segunda pregunta, en este caso como experto en comunicación y políticas públicas, es ¿qué acciones concretas se deberían promover desde las políticas públicas para lograr un lenguaje claro en la comunicación institucional en el ámbito digital? Bien, yo creo que, como te decía antes, es muy importante el hecho de responsabilizarnos como responsables de servicios públicos, en este caso. Y evidentemente las administraciones públicas tienen la necesidad o tienen la responsabilidad de implantar esto que se ha ido presentando durante lo que es la sesión que hemos estado, en la que hemos estado hasta el momento, protocolos, estándares, normas técnicas, ISOs que sean aplicables. Pero tenemos que llegar más lejos. Primero tenemos que sensibilizar a los responsables de las instituciones y a todos los equipos y a todos los departamentos y a todas las áreas, desde comunicación institucional, jurídica, etcétera, de la responsabilidad que tenemos en que tengamos un lenguaje claro. Y que el lenguaje es una parte de todo lo demás. El diseño de los botones, el diseño de los servicios. Cuando pedimos un certificado o pedimos una certificación o pedimos que alguien maneje un QR y no lo sabe manejar. Y esto es una cuestión que implica el llevar muy lejos el concepto desde el punto de vista de que la comunicación y el lenguaje es una parte de todo lo demás. Otra cosa que tenemos que plantearnos es acelerar la promoción de la formación digital, no solamente de las personas mayores, sino también de las personas que trabajan en las administraciones públicas, de los funcionarios, de cara a concienciar y sensibilizar del papel de la información y de la comunicación y considerar que la comunicación que se hace desde las instituciones públicas debe ser conversacional, no es una conversación unilateral. Tenemos que dialogar con las personas en este sentido que trabajamos. Y luego una última cosa, porque no me quiero extender, que es el hecho de que hay que testar. Hay que testar con las personas y con las personas que tienen los problemas concretos a la hora de hacer tal gestión, no con el que mejor sabe utilizar la tecnología, sino con la persona que realmente tiene ese problema, tiene esa edad, tiene no sé cuántos, tiene no sé qué, y probarlo sin inducir al resultado que queremos. Y yo creo que es muy importante el trabajar en común con las personas en laboratorios de co-creación de las comunicaciones públicas. Excelente, muchas gracias, Adolfo. Ahora continuamos con nuestro panel y cedemos la palabra a doña Gabriela Groba, que es psicóloga experta en tecnologías de apoyo y en autonomía personal de las personas adultas mayores, quien también colabora en diversos espacios con la OIS. Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Nancy. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y acá estoy. Muy bien, gracias, Gabriela. Tomando en consideración tu expertise en autonomía personal de las personas adultas mayores, ¿cómo el lenguaje oscuro y la brecha digital afectan la autonomía de las personas adultas mayores y la salud mental de este grupo de población? ¿Y qué papel juega el lenguaje claro y la tecnología de apoyo para reducir ese impacto? Bueno, gracias por la pregunta, que es muy interesante, porque en definitiva también me voy a apoyar en lo que fueron respondiendo y comentando las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Y es que para abordar esta temática, primero requerimos posicionarnos desde una perspectiva de derechos humanos, de cuidados, de autonomía personal, de inclusión y de ciudadanía digital, situando a las personas mayores como sujetos plenos de derecho y no como receptores pasivos de una cierta asistencia, ¿no? En este sentido, el impacto que produce
el lenguaje oscuro y la brecha digital es un impacto que tiene que ver con el concepto de la exclusión, ¿no? Y la exclusión tiene varias consecuencias, varios impactos. Uno, en todo lo que tiene que ver con la autonomía personal. Digo, cuando interactúan la brecha digital con el lenguaje oscuro, esto genera consecuencias severas en la población adulta mayor. En términos de autonomía personal, como te decía, lo que se pierde es la posibilidad de gestionar la vida cotidiana, ¿no? Que trámites esenciales, bancarios, sanitarios, de registración en la administración pública, que ya se han mudado absolutamente a los entornos virtuales, requieren que podamos atravesar estas dificultades. Digo, el lenguaje confuso despoja a la persona mayor de la capacidad de resolver por sí misma y la fuerza a delegar sus decisiones en familiares o en cuidadoras o en cuidadores. Esto transforma una necesidad de apoyo técnico en una situación de dependencia relacional impuesta por este impacto excluyente. Esto además vulnera el concepto de consentimiento informado, ¿no? En el ámbito de la ciudadanía digital, la opacidad de los términos y las condiciones de las plataformas impiden que las personas mayores ejerzan un control real sobre sus datos y sobre la privacidad y las exponen a fraudes o a decisiones sesgadas. Entonces, en términos de afectación en cuanto a la autonomía personal, podríamos tener estos grandes rasgos. Ahora, esto impacta y afecta en la salud mental, ya que la exclusión digital sistemática no es un fenómeno inocuo, produce sufrimiento y padecimiento psíquico concreto. La indefensión aprendida y la ansiedad tecnológica, que es el tecnoestrés, se da por una confrontación repetida de las personas con interfaces que son incomprensibles y que generan la percepción de una incapacidad que es asumida como propia. Las personas asumen el error como una falta cognitiva personal, ¿no? Habremos escuchado varias veces, yo ya no sirvo para esto no es para mí, y no como un defecto de diseño del sistema, lo que va a deteriorar directamente su autoestima, con todas luego una serie de implicancias en la disminución de la calidad de vida de las personas y en el sufrimiento. El aislamiento social y el sentimiento de descarte al no poder participar de los canales de comunicación hegemónicos debilitan el lazo social. El sentimiento de no pertenecer a la sociedad moderna va a reforzar las dinámicas de aislamiento, que es un factor de riesgo crítico para la depresión en la vejez. Yo creo que a grandes rasgos estos conceptos están respondiendo la pregunta, sobre todo porque lo que vemos es que se afecta en forma directa y concreta a la persona mayor. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Siguiendo el hilo de la pregunta, en estos momentos no podemos hablar de la sociedad digital sin referirnos a la inteligencia artificial, un tema que genera mucha preocupación en la sociedad y sobre todo en las personas adultas mayores en un contexto de una amplia brecha digital. Desde la tecnología de apoyo cognitivo, ¿existen aplicaciones concretas de la inteligencia artificial que estén demostrando ser útiles para clarificar mensajes y facilitar el acceso a la información de las personas adultas mayores? Bueno, interesante también la pregunta, ¿no? Nos pone de cara a lo que estamos viviendo, pero también a lo que viene, ¿no?
me gustaría, como para también articular y poner en diálogo la primera con la segunda pregunta, es que frente al escenario que describimos y que hemos abundado desde diferentes perspectivas, el lenguaje claro y la tecnología de apoyo cognitivo funcionan como herramientas de justicia social y de restitución de derechos. Digo, esto es importante. Digo, no solamente poder alertar sobre los problemas, sino también tener conciencia de que su buen uso puede ser un aliado, ¿no? Pueden ser un aliado para superar estas dificultades, ¿no? Garantizar los derechos y también estar puestos al servicio de la sostenibilidad de los cuidados. En este sentido, la inteligencia artificial puede funcionar como aliada a partir de aplicaciones concretas, ¿no? Actuando como traductores dentro de entornos hostiles. Hay aplicaciones útiles que hoy están disponibles, como por ejemplo la simplificación automatizada de textos y lectura fácil. Son herramientas que están basadas en modelos de lenguaje avanzados que procesan documentos legales, médicos o administrativos complejos y los reescriben en formatos de lectura fácil. Esto lo que hace es que permite traducir rápidamente en tiempo real resoluciones judiciales, prospectos de medicamentos o algún tipo de registro para que a las personas les resulte comprensibles. También interfaces conversacionales por voz, ¿no? Que son sistemas basados en el procesamiento del lenguaje natural, como asistentes de voz adaptados que permiten la interacción mediante el habla natural, eliminando la dificultad de navegar por menús visuales complejos, pantallas táctiles o teclados pequeños. También existen sistemas de transcripción y adaptación sensorial multimodal, ¿no? Como herramientas de inteligencia artificial que facilitan a las personas con variadas trayectorias de envejecimiento o dificultades de comunicación que accedan a contenidos digitales de forma autónoma. En este sentido, también me gustaría, si tenemos un momentito más, poder pensar en los riesgos y en la necesidad de una vigilancia ética que permita evitar nuevas exclusiones, ¿no? Y esto tiene que ver con que el avance de la inteligencia artificial no está exenta de peligros y que para evitar que se profundice la desigualdad y se siga vulnerando los derechos de las personas mayores, deben vigilarse estrictamente bajo los siguientes factores. Por un lado, entender que la dependencia impuesta como quiebre del derecho a la dignidad está directamente relacionada con la idea de que tenemos que facilitar que las personas sigan sintiendo que en estos entornos se las tiene en cuenta, ¿no? Esto que hablábamos de no dejar que estos entornos, no dejar que estas tecnologías se desarrollen sin tener en cuenta a todas las personas a las cuales están dirigidas, para que no se alimente la sensación de soledad. Esto me parece que es súper importante. Y en definitiva también me gustaría plantear que el cruce entre la inteligencia artificial y la soledad no deseada es lo que enciende esta alarma ética fundamental, que tenemos que pensar que corremos el riesgo de que avancemos en un territorio de deshumanización del cuidado, si intentamos sustituir ante la escasez de recursos
de apoyo formal, la tentación de utilizar agentes de conversaciones artificiales o ficticias, ¿no? Esta no es una solución a la soledad de las personas mayores. Esto me parece que es Así muy es. importante, y como para cerrar, y en tiempos donde nos estamos acordando de Antoni Gaudí, hay una frase muy, muy certera para este momento, que es primero el amor y después la ética. Recordemos que si la tecnología no está puesta al servicio de las personas y de los desafíos que en estos tiempos nos propone este cambio en las poblaciones por medio de su envejecimiento poblacional, no estaremos a la altura de lo que nuestras comunidades nos están pidiendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriela, y muchísimas gracias a nuestros demás panelistas, a Claudia, Adolfo, por sus valiosas intervenciones. Queremos reiterar también nuestro agradecimiento a nuestra ponente Clara Delgado, así como a todo el equipo de la OEI y de la OIS que ha colaborado activamente para hacer posible este encuentro. Este seminario web cierra con broche de oro un ciclo de 3 sesiones fundamentales que se han desarrollado en el marco de la segunda fase de la Agenda Pública de Trabajo para combatir la soledad no deseada y la brecha digital en las personas adultas mayores en proyectos con proyectos de ciberseguridad e intergeneracionales. Y a lo largo de este camino, de estas sesiones, hemos tenido un primer seminario en el que hemos abordado la ciberseguridad y las experiencias de proyectos vinculados a las personas adultas mayores, donde analizamos los primeros pasos para proteger y dar confianza a este grupo de población en la red. En un segundo encuentro nos enfocamos en la innovación intergeneracional y la ciberseguridad, y exploramos cómo los lazos entre los diferentes grupos etarios se convierten en un motor de inclusión también y protección de nuestras personas adultas mayores. Y hoy hemos visto en este tercer seminario, hemos puesto el foco en las personas adultas mayores en la era digital y cómo el lenguaje claro puede garantizar también el acceso a la información. Como gran conclusión de esta jornada, y ya para cerrar este ciclo, queda claro que la verdadera inclusión digital, y es lo que se ha comentado durante toda la tarde, no pasa únicamente por dar acceso a dispositivos o a la conectividad, sino que pasa por garantizar que los entornos virtuales sean comprensibles y seguros. La consolidación del uso del lenguaje claro en la comunicación institucional y en las tecnologías de apoyo no es un simple detalle formal, sino que es una herramienta de justicia social, como bien se ha hablado, y una garantía para la salud mental y la autonomía personal de las personas adultas mayores. También es esta la única vía para evitar la vulneración de los derechos de este grupo de población en el entorno digital y evitar la exclusión, así como reducir esta soledad no deseada y esta sensación de marginalidad que puede sentir este grupo de población a causa de la brecha digital. En un mundo donde la digitalización avanza tan rápido y ya todos nos sentimos un poco excluidos y perdidos, es esencial humanizar la tecnología a través de un lenguaje claro y accesible, que es el único camino para no dejar a nadie atrás. Finalmente, como hemos comentado al inicio de este encuentro, en los eventos virtuales anteriores, próximamente publicaremos una guía de ciberseguridad y sociedad digital. Esta publicación se presentará como una ficha temática elaborada de forma colaborativa por la red CIAPAT. Les recordamos que esta guía va a estar disponible en los espacios web tanto de la OIS como de la OEI, y también será enviada a las personas participantes de este seminario y de los seminarios anteriores de esta sesión, de este grupo de seminarios de la segunda fase, a través de los correos electrónicos. Tanto la grabación de este seminario como de los otros seminarios de este ciclo estarán disponibles tanto en los canales de YouTube de la OEI como de la OIS. Les agradecemos infinitamente a nuestra ponente y a nuestros panelistas participantes. Muchísimas gracias, sin ustedes no hubiera sido posible. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos siguen.
Gracias por acompañarnos en este ciclo y que tengan todos feliz resto del día. Hasta luego. No, hasta luego. Chao.